Hola mis queridos hermanos, que la bendición de mi Padre Celestial esté con nosotros. Hoy vamos a hablar del pacto palestino. Los capítulos que nos tocan estudiar en esta lección contienen el tercer discurso de Moisés. En el segundo, el caudillo de Israel enfocó la importancia de reconocer siempre la soberanía de nuestro Dios y vivir de acuerdo a ella. Asimismo, estipuló que la idolatría y todas las prácticas religiosas paganas violaban el decálogo y el gran mandamiento. Toda la vida del israelita tenía que conformarse a esta instrucciones si quería disfrutar del bienestar total dentro de la tierra prometida. Este mensaje tiene que ver con la relación de Israel con la tierra. Las enseñanzas de estos capítulos nos proporcionan una historia profética del pueblo de Dios desde su entrada a la tierra hasta su restauración después de un periodo largo de vivir en el exilio. Algunos consideraban que estos capítulos contienen un pacto completamente nuevo entre Jehová e Israel, pero la Maya reconoce que es una extensión de los dos pactos anteriores. El pacto abrámico había prometido una tierra específica al patriarca. Génesis 13, 12 al 16, 15, 18, 21. Por tu parte, el pacto palestino amplía esa promesa y relata la historia de la relación entre la nación y su tierra. El pacto sinaítico dio las leyes que Israel debería obedecer si quería disfrutar de la bendición divina mientras vivía en la tierra. La nación descuidó su deber de obedecer durante la peregrinación en el desierto. Entonces el pacto palestino fue una reedificación del pueblo a la obediencia del pacto dado en Horeb. Por segunda vez, la nación prometió acatar la ley mosaica para poder disfrutar de todos los beneficios de Israel del pacto. Israel dentro de la tierra prometida, 27 del 1 al 28. Esta sesión profetiza lo que sucederá al pueblo mientras permanece dentro de la tierra prometida. Históricamente abarca desde el tiempo de la conquista, aproximadamente 1400 a.C. hasta 722 a.C. el caso del Reino del Norte y 586 en el Reino del Sur. Dos lecciones objetivas, 27 del 1 al 10. Cuando el pueblo de Dios por fin entrara y tomara parte de la posesión de su heredad, los israelitas deberían levantar dos monumentos como recordatorios de la obra divina que se había manifestado entre ellos. Antes de analizar este pasaje, deviene convenir que está colocado precisamente dentro del marco del versículo 1 y del 9 y del 10, donde Moisés vuelve a recordar al pueblo con marcada insistencia, diciendo que la obediencia era lo primordial. La obediencia es lo más primordial. Monumentos perdurables, versículos 2, 4 y 8. En primer lugar, los israelitas deberían provocar una piedra grande y grabar en ellas el contenido del libro de Deuteronomio. La escritura debería ser clara, para que nadie tuviera pretextos de no poder entenderla. Esta serviría como recuerdo permanente del pacto entre Jehová y su pueblo. Altar de piedra no tallada. Sobre él ofrecerían holocaustos al Señor para agradecer su fiel cuidado, así como las ofrendas de paz para celebrar juntos su ingreso a la tierra. Estas fiestas espirituales les recordarían lo que el Señor había hecho por ellos y su deber de guardar la estipulación de la ley. Encontramos el cumplimiento de estas 6 sesiones objetivas 8 en Josué 8 del 30 al 32. Maldiciones de la desobediencia 27, 11 al 26, 28, 15 al 68. El Medio Oriente siempre se incluye en los tratados entre soberanos y vasallos una sesión de maldición y bendición, haciendo énfasis principal en las maldiciones. Moisés sigue este patrón, haciendo mucho hincapié en lo que sufrirían si insistieran en desobedecer. Dramatización en los montes de Serín y Abad. Estos dos montes se encontraban en el centro de la tierra prometida y formaban un anfiteatro natural. Las tribus de la bendición están sobre Geserim y la maldición sobre Lebat. Los sacerdotes levitas se encontraban en el valle intermedio. Estos pronunciaban las bendiciones y maldiciones y el pueblo demostraba su acuerdo diciendo amén después de cada una.
Solo se registran las maldiciones para llamar la atención a la seriedad de la desobediencia. Son 12 las maldiciones concretas. Se ha notado que casi todas las infracciones tienen que ver con el pecado que se comete en secreto. El cumplimiento de esta ceremonia de renovación de pacto se halla en Josué 8, 33, 35. Profetizadas en la frontera 28, 15, 68. En la sesión anterior vimos maldiciones generales para el pecado específico. En esta vemos maldiciones específicas para el pecado general de la desobediencia. Los versículos 28, 15 y 19 son una introducción y contienen maldiciones generales que corresponden a las bendiciones generales que se registran en los versículos 3 y 6. En el resto de la porción, Moisés relató las consecuencias concretas de la rebeldía. Comenzó con los menos severos, pasando después a los más serios. Desde el punto de vista israelí se pueden agrupar de la manera siguiente. Primero, desastres naturales. Segundo, enfermedades y situaciones incurables que provocarían una frustración total en el pueblo. Tercero, trabajo agrícola que no daría fruto. Cuarto, opresión de los extranjeros que resistían entre ellos. Quinto, invasión de enemigos y el sitio espantoso que le acompañaría. 6, destierro. Y el destierro era el camino que más temía el pueblo. Bendiciones de la obediencia, 28 del 1 al 14. La promesa del Señor era incondicional. Daría la tierra a los suyos porque Él es fiel y su palabra, pero al disfrutar de los beneficios del pacto dependía de la obediencia del pueblo. Antes de desglosar las maldiciones, Moisés dedicó solo 14 versículos a las bendiciones que recibirán por acatar el mandato del Señor. El cumplimiento de estas promesas pendía el hilo de la obediencia. El individuo y la nación serían colmados de bienes y si se ponían por obra la ley de Jehová. La historia de Israel revela en casi todas las épocas el pueblo vivió en desobediencia y sufrió las consecuencias nefastas de ella. Pensemos, toma unos minutos para evaluar su vida en lo que se refiere a la desobediencia. Haga una lista de los beneficios recibidos durante las semanas pasadas y otra lista de las dificultades que ha experimentado. ¿Qué clase de clasificación predomina? ¿Existe alguna desobediencia que impida que haya más bendición? Memorice Juan 14:21. Israel fuera de la tierra. 28:6 al 29:1. Israel fue expulsado de su tierra en 3 etapas. La primera fue durante el cautiverio asirio 722 a.C., cuando las 10 tribus del reino del norte, Israel, fueron llevadas al exilio pero nunca regresaron. La segunda fue en el cautiverio babilónico 586 a.C., en que las 2 tribus del reino del sur, Judá, vivieron en Babilonia por unos 70 años antes de regresar a su tierra, Esdras y Nehemías. La tercera fue la definitiva, se llevó en el año 70, cuando los romanos expulsaron a los judíos. Estos vivieron errabundos en el mundo hasta que se creó la nación de Israel en mayo de 1948. Pero este no fue el cumplimiento cabal de la profecía, la cual se cumplirá en el futuro. Este será el periodo más largo de la historia. Este será el periodo más largo de la historia de Israel. El destierro, 28:6-64. Esta era la maldición más temida por el pueblo. Nadie podía compararse con la desesperación de que vendría la nación que se echara de la tierra después de haberla disfrutado por tantos siglos. Estas palabras hacían temblar a la gente: y seréis arrancados de sobre la tierra, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Todo está de acuerdo en que lo profetizado en el versículo 68 es exactamente lo que sucedió a Israel cuando fueron desterrados por Roma en el año 70 después de Cristo. Pida el destierro, 28:64-67. Estos versículos nos dan una descripción acertada de la situación del pueblo viviendo entre otras naciones, especialmente desde el año 70 después de Cristo. El primer elemento de la descripción es que caerían en la idolatría porque se dejarían contaminar por los gentiles y su religión antibíblica.
El segundo elemento, el más negativo humanamente hablando, las profecías decían que serían objetos de tribulación constante y que jamás tendrían reposo y que siempre vivirían con temor. Esta es la situación que se ha repetido a través de la historia. El antisemitismo ha sido permanente. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo de excelencia que produjo este pecado. También durante la gran tribulación, Israel sufrirá como nunca ha sufrido. El mismo diablo lo perseguirá con el intento de acabar al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 13, 17. Razonemos cuál es su actitud hacia los judíos que conocen. Participa de antisemitismo consciente e inconscientemente. Según el Salmo 122, 6, 9, ¿qué actitud y acciones debe temer? ¿Qué aprende de Romanos 1, 16? El pacto es renovado, mis queridos hermanos. Los textos hebreos incluyen este versículo como parte del capítulo anterior porque consideraba que se relaciona como lo que va antes, no como lo que viene después. Indica que este acto es para renovar el pacto sinaítico. El pueblo por segunda vez se comprometió a su requerimiento. Israel regresó a la tierra, 29:2, 30:14. El cumplimiento cabal de las promesas de regreso de Israel a la tierra se cumple a finales de la tribulación. En este tiempo Israel será recogido milagrosamente de todas las partes del mundo y se establecerá nuevamente en su tierra. Isaías 11, 14, Ezequiel 37, Mateo 24, 31. Entonces el pueblo vivirá en paz y Jerusalén será la capital del mundo durante el reino mesiático. Medidas preventivas 29:2, 21. Estos versículos extienden consejos de Moisés acerca de que los israelitas deberían hacer si deseaban evitar el destierro. Son medidas preventivas y no la primera vez que hace alusión de ella. Al fin y al cabo son temas que hemos visto a través de todo el libro. Para eludir el esparcimiento por todo el mundo, el pueblo debería hacer tres cosas. Primero, recordar. Versículo 2:8. Una vez más, Moisés realiza la importancia de ejercer la memoria para prevenir el desastre nacional. Le convenía recordar el Éxodo 2:3. Jehová mismo les anima a hacer memoria de la peregrinación por el desierto y de cómo los había traído hasta la frontera victoriosamente. El versículo 4 es importante porque explica la razón por la cual los israelitas todavía no comprendían el significado de lo que el Señor había hecho a su favor. Obedecer, guardar el pacto era la medida preventiva más importante para todo el pueblo. Desde los pequeños hasta los grandes, desde los líderes hasta la gente común, tenían que juntarse para renovar el pacto. Israel era un pueblo de pacto, por lo tanto, debería cumplir con sus responsabilidades como nación escogida de Jehová. Enseñar. Toma en cuenta que el pacto no solo con la generación que estaba en la frontera, sino con todas las generaciones futuras. Deberían instruir a sus descendientes en el pacto y su historia. Este conocimiento era vital para la supervivencia de la nación. Medidas remediables 29, 22, 30, 14. El Señor suponía que los suyos no iban a acatar su ley y que iban a ser deportados. Ostentaba con esta condición que deberían hacer para remediar las situaciones y regresar a la tierra. Moisés tenía 5 aspectos. Avergonzarse 29, 22, 28. Tenían que sufrir la vergüenza de enfrentar su castigo frente a los paganos. Estos preguntarían por qué pasaban con los israelitas por el destierro y la disciplina divina, por qué habían hecho a un lado el pacto y participarían de la idolatría. No comprendían su deber de ser pueblo santo dedicado totalmente a la adoración de Jehová. Esta vergüenza los impulsaría a buscar de nuevo al Señor. Recordar la revelación 29. Dios había revelado exhaustivamente a Israel, pero sí había revelado todo lo que necesitaba para guardarle. El problema era que no había actuado conforme al conocimiento que tenía. Si quería retomar a la tierra, solo tendría que regresar al camino de la obediencia. La revelación fue dada para que se cumpliera en todas las generaciones. Arrepentirse 30 del 1 al 2. Nótese en tono de seguridad que existe en estos versículos, no hay duda.
La palabra clave es cuando. El día vendrá seguramente, entonces solo tendrían que arrepentirse, convertirse a Jehová y obedecer. El hecho de hacerlo se asegura que el tiempo está en duda. Aceptar la intervención divina. El arrepentimiento de Israel sería el primer paso. El cumplimiento de ello, el Señor mismo estaría en acción para redimir el remanente fiel esparcido por todo el mundo entero. Se le llama remanente escogido, remanente iluminado. Jehová remediaría el problema del 29 al 4 y daría un corazón nuevo al pueblo para que pueda entender. Este texto debe relacionarse también estas tres porciones relacionadas al pacto palestino con el pacto nuevo que el Señor hará con Israel. Y tercero, remanente bendecido. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36, 26. Seguir obedeciendo. El mandamiento no se escondería, sino que Dios lo haría muy patente y accesible. Estaría dentro de su propio corazón. No había excusa. Lo único que se perdería el pueblo era la obediencia completa a lo que el Señor le había revelado. Reto final, 30 del 15 al 20. Moisés termina su tercer discurso con un reto final que se encuentra en los versículos 15 y 19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida. Los opositores consideran que este es el clima del libro. Las indicaciones que se poseyera la vida eran tres: amar, obedecer y seguir a Jehová. Solo así se caracteriza la permanencia en la tierra. Pensemos, ¿cómo sabes que amas al Señor? Haga un listado de por lo menos 10 evidencias concretas de que lo ama. Medita en 1 de Juan 5:3 y 2 de Juan 6 antes de formularlo. En su gran mayoría, Israel vive en la actualidad en desobediencia y lejos de la tierra prometida, pero esta condición no será permanente. El día vendrá en que el remanente fiel se arrepentirá y será transportado milagrosamente a su tierra, para no ser arrancado de ella jamás. Amos 9, 14, 15. El Señor es fiel en sus promesas y siempre las cumple. Padre Celestial, hoy te pedimos por Israel. Te pido, Dios eterno, misericordioso, que seas tú, Señor, oh Dios eterno, ayudándonos siempre. Que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti y de tu presencia. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayúdanos, guíanos, Padre Celestial. Oh Dios eterno, Señor, te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret, con que tu amor, tu presencia y tu misericordia nunca los abandone. Señor, tócales el corazón para que ellos se conviertan. Abre sus ojos espirituales para que puedan ver, Padre Celestial, a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Espíritu Santo, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre te acompañe. Amén.